para que no haya ninguna duda, vamos a empezar otra vez desde el principio de lo que es el terror y el horror. Bueno, en esta primera sesión vamos a ver las diferencias que existen entre el terror y el horror para que ustedes puedan reconocerlas y también lo lleven a cabo en sus textos en ese mismo reconocimiento. Esto en esta primera parte pues vamos a ver como un poco de la historia de cómo surge el terror y cómo surge el horror, quiénes son sus principiantes, bueno, principales exponentes, para después tener una pequeña evaluación diagnóstica para reconocer y ver cómo ustedes vienen hacia el curso. Bien, como lo dice, bueno, esto es un refrán o un pensamiento de Lovecraft. Dice, el miedo es una de las emociones más antiguas y poderosas de la humanidad, y el miedo más antiguo y poderoso es el temor a lo desconocido. Y más que nada, pues es lo que da sustento a nuestros miedos, ¿no? Cuando no conocemos algo, pues principalmente le tenemos miedo porque no sabemos qué es. Y aquí es lo que denuncia Lovecraft. Ahora entremos a la literatura de terror. Bueno, así es como una pregunta. Lo que sé es que la aparición del terror en la literatura, pues no fue como una invención de la nada, tuvo sus cimientos y pues también no fue un accidente y pues no simplemente tampoco se dio, pero principalmente la pregunta es cómo se dio esta literatura de terror. Es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, pues más que nada, el miedo es algo que podemos ver en las historias de las mitologías, en nuestro temor, damos representación de ello que no podemos explicar, que es principalmente lo que hacen los mitos, es dar explicación a eso que no nos podemos explicar. Y más que nada, pues el miedo nos impulsa a la anhelación, a la desesperación, a emociones. Y bueno, estos elementos se cuentan también en historias tradicionales, narraciones culturales e incluso en las religiones. Ya recordaremos, como lo vimos en la anterior clase, y bueno, lo vuelvo a recalcar, que casi en la justificación mitológica hay tipos de mitología, no es con ningún afán de ofender a ninguna religión, pero pues todas son justificación de algún hecho maravilloso, y en ese caso son mitologías sagradas, ya como lo dice Mircea Eliade, y lo explica él mejor, en cómo se desglosan pues las mitologías y cómo también estas ocurren o dan sentido a muchas historias de tradición o a narraciones culturales y también a religiosas. Es prácticamente, bueno, un estudio que tendríamos que ver en cuanto a la mitología y cómo son estos hechos, pero que pues esto también hace dar explicación a lo que son nuestros miedos. Y ahora, bueno, esta pregunta que también fue planteada en la anterior sesión y que, bueno, podemos a ver también ahorita averiguar quién quisiera participar, combinando estos dos elementos. Dice, si combinamos algo que desconocemos y le añadimos su capacidad para causarnos desgracia, ¿qué personaje podría surgir o qué historia podría surgir? No sé si alguien quisiera tomar la palabra. ¿Qué personaje podría surgir de aquello de los desconocidos? Sí, Samano, Jennifer, la escucho. No sé si esté bien, pero a lo mejor puede ser una enfermedad mental, que o sea, sí la conocemos, pero puede ser una enfermedad mental que puede estar atormentando a la persona hasta un punto de, no sé, que le pase algo, que imagine tantas cosas y pues vea cosas malas y pasa algo de terror, qué sé yo. Sí, podría ser. La esquizofrenia es una enfermedad que produce también, pues, ese tipo de cuestiones, ¿no? Cuestiones que no se imaginan, ¿no? Que no podríamos pensar que sucediera. Sí, podría ser un buen ejemplo. Y bueno, también hay muchas enfermedades que son degenerativas, por ejemplo. Pues, bueno, no sé si a las personas que les dé Alzheimer les produzca terror, pero pues sí es algo pues que no es agradable. ¿Alguien más que quisiera participar? Muchas gracias. Sí, te escucho, Marisol. Bueno, con lo que dijo mi compañera bueno, me viene a la mente el creepypasta, creo, que se llama Psicosis.
Ok, que habla de esto como de que un tipo piensa que está loco, pero realmente no lo estaba y todo lo demás sí, pero no sabe, pero a la vez sí. Entonces como que esa duda, no sé, está ahí. ok, sí, pues bueno, también hay veces que el miedo también puede venir en distintas circunstancias. El no reconocerte también es un buen ejemplo, porque ni siquiera sabes si estás enfermo o no lo estás, es parte, sí, también es una, bueno, las enfermedades mentales también podrían ser. De hecho, pues da un ejemplo de ese tipo de enfermedades, lo vemos en la persona del Resplandor con Stephen King. Sí, lo escucho, señor Salvador. Bueno, Por ejemplo, con esto de las enfermedades mentales se puede hacer al revés. Una persona que tiene una enfermedad mental que no sabía que la tenía y cuando la tiene no sabe cómo se puede comportar la gente hacia él y cómo lo puedan tratar. Y podemos ver el punto de vista de una persona así, por ejemplo, puede pensar que está loco y ver cómo la gente espera que te comportes cuando eres una persona con alguna enfermedad o algún padecimiento mental. Cómo esperan que seas, qué esperan que pienses, qué esperan que sea tu comportamiento y que des por sentado que estás loco sin estar seguro de que lo estás o qué es lo que tienes. ujú. Sí, de hecho es precisamente también con igual el mismo ejemplo, el Resplandor. Una persona que es un conserje se va a un lugar aislado, se va con su familia y pues de repente se vuelve pues loco, ¿no? El mismo aislamiento social y de la sociedad pues hace que deriven muchas cuestiones y más que nada pues la locura es una de ellas y también puede atentar hacia la vida de las demás personas. Sí, también es un buen ejemplo, Salvador. Gracias. ¿La escucho, señorita Sofía? Am, bueno, desde mi punto de vista, si combinamos algo que desconocemos y le agregamos la capacidad para causarnos desgracias, pues puede ser el personaje que resultaría sería cualquiera que represente nuestros miedos. Ya puede ser reflejado en algún animal, en algún fantasma, en alguna persona o en cualquier tipo de personaje que represente nuestros miedos. Sí, claro, de hecho también se podría ver en un sueño. Me hace recordar esta película que tal a ustedes no les tocó, pero bueno, a mí sí en mi niñez, cuando sale Freddy Krueger, que es un personaje que se representa en tus sueños y que se puede igual hasta transformar en algo que te guste, pero después se hace pues malo, ¿no? Bueno, de hecho en los sueños él es el que él mata a las personas y ya despiertan, pues ya ni siquiera despiertan porque ya se murieron en el sueño y la agresión que les hace en el sueño también pues se vuelve realidad ahora sí que en el mundo tangible, fuera de lo onírico del sueño. También puede ser una buena historia, puede surgir de ahí. Sí, señorita Nelly, allá le había levantado la mano. Ah, era casi lo mismo. Ok, bueno, vamos a continuar. Muchas gracias por participar. Vamos a continuar con la exposición. Ya saben que si tienen alguna duda, algún comentario, no importa, pueden interrumpirme. Yo no me enojo, al contrario, es bueno que me interrumpan porque así ya sé que están poniendo atención y también que y si surgen dudas es porque pues precisamente se está pues razonando el pensamiento y pues surge la duda de por qué está pasando esto, ¿no? O por qué no lo reconozco. Bueno, regresando a este tema de lo desconocido, pues tenemos esto, lo que pasó con la Santa Inquisición, que pues este tema de las brujas, pues se hizo muy popular porque ellos al temer a lo desconocido de cómo estas personas podían curar o saber algunas cosas o cierto tipo de conocimientos, pues hicieron una matanza de personas, más que nada del género femenino, por el mismo desconocimiento de que pues estas mujeres eran personas que tenían otro tipo de conocimientos más acercados a la medicina tradicional y a ese tipo de conocimientos que pues eran muy pues para los religiosos o para las personas que se espantaban de lo desconocido, pues les hacía temer y pues ese mismo temor hizo que pues muchas personas o muchas mujeres fueran asesinadas de forma violenta, ya sea en la hoguera o ahogadas, si se les creía o se sospechaba que ellas hacían magia o brujería.
Pero pues era principalmente desconocer que pues estas personas tenían otro tipo de conocimientos que ellos, ¿no? Y pues sucedió algo terrible con ellas, con las brujas. Bueno, después de las brujas fue pasando un poco de moda y bueno, empezaron a escucharse historias sobre seres sobrenaturales que regresaban de la muerte. Y bueno, estas historias eran en parte de Europa y pues es así como se empieza este tema del vampirismo. Hay que recordar pues también los tiempos que eran, no había información así como la tenemos ahora, que podemos igual desmentir una noticia falsa y por medio de investigación, pues en esos tiempos no había tanta difusión, no había ni siquiera tecnologías como las que manejamos ahora. Entonces, por lo mismo, pues se tenía todo lo desconocido y una de estas partes fue cuando se dio al origen del vampirismo en la parte de Europa y ahorita vamos a ver unos textos que surgieron también de ese tema. Bueno, autores y obras que aparecieron en 1714, aparece Night Peace on Death, que es una recopilación de poemas con temas de terror y muerte. En 1765 es El Castillo de Otranto de Horace Walpole. 1816 el eterno Prometeo, el moderno Prometeo Frankenstein de Mary Shelley, que ese también lo vamos a ver. Veamos que es 1816 y es una de las primeras obras que sale a relucir. El vampiro de John William, Polidori de Lord Byron, y en 1886 El extraño caso del Dr. Kelly y el señor Hyde de Robert Louis Stevenson. Este también es un buen libro, bueno, es más que nada una novela, no un cuento. Y bueno, Frankenstein también es una pequeña novela, pero aquí también vemos que es desde 1714 es cuando empiezan a aparecer las primeras recopilaciones del tema de terror y de muerte. Y bueno, aquí también es una pregunta abierta para quien la quiera contestar, para saber un poco también de su bagaje, qué es lo que han conocido, que han leído, y qué obras conocen de H.P. Lovecraft y de Ray Bradbury, o qué obras conocen de Stephen King, que bueno, igual Stephen King es más conocido para ustedes que Ray Bradbury, o bueno, igual Lovecraft, igual un poco más, pero no sé, ustedes díganme quién quisiera participar. Yo. Sí, Salvador, te escucho. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cómo que pasó? ¿Cómo que no está No, poniendo o sea, es que atención? sí la escuché, pero no escuché bien completa porque me hicieron un montón de ruido acá los perros y la lavadora. Ah, Sí, ok. escuché, pero completa no escuché bien de quién eran las obras. O Mm, sea, escuché. de H.P. Lovecraft, si con qué textos conoces o cuentos has leído de H.P. Lovecraft o de Ray Bradbury o de Stephen King. Ray Bradbury era el de una distopía, ¿no? Ujú. Ah, sí, es el de Fahrenheit 400. Ahí no me acuerdo a qué temperatura se quema el papel. 411 creo es. Sí, yo pensé que era 431, pero es el, ¿no? El de la distopía. Ujú. Y de Lovecraft es el que hizo el cuento de Dagón y los relatos de la llamada de Cthulhu, y también tiene unos cuantos donde unos perros salen de las paredes. Ujú, también muy conocido el Kraken. Ah, sí, también tiene uno del Kraken. ¿Y Ujú. quién era el otro? ¿Stephen King? Stephen King, ajá, si conoces algo de Stephen King. Ah, sí, Stephen King, yo tengo aquí uno de sus libros. Bueno, tengo 2 libros de él y conozco varios de sus cuentos. Tengo el Ok. libro de historias fantásticas, que es una antología de cuentos, tiene varios cuentos. Ujú. También tengo 22-11-63, que trata de un viaje en el tiempo, y también está el de Stephen King. Conozco el relato de It, de Carrie, de Cell, eh, hay otro, pero no me acuerdo. También tengo el libro del siglo del hombre lobo, que es de los libros menos reconocidos de él, pero a mí me gustó porque fue el primero que leí. Y también está el de Salem Slot, el de los vampiros. También Resplandores de Stephen King. También Ujú. la Niebla también es de Stephen King. Y Sí, mm, la Milla Verde y la Torre sí, Oscura. ok. Sí, bueno, de Stephen King hay muchísimo material, bueno, que es conocido, no tanto como Ray Bradbury o la H.P. Lovecraft. Gracias, Salvador. Jiménez Camila, por favor, te escuchamos. Bueno, yo la verdad soy bastante fan de Stephen King, entonces Ok, conozco varios de sus libros. Por sí. ejemplo, como mencionaba mi compañero It, El Resplandor, Misery, Carrie, Ujú.
Billy Summers, El Visitante, Cementerio de Animales, es muy bueno, El Instituto, El Pasillo de la Muerte, Leiter, Cujo, La Cúpula, La Sangre Manda, ese también es muy bueno, La Larga Marcha, Ok, Christine. ok, bueno, creo que la tarea de hoy no les va a costar trabajo, que todavía no les pregunto de la tarea, pero ahorita, después de la presentación, les preguntaré. ¿No creen? También hay uno que se llama Chinga de Stephen King, pero que le cambió el nombre porque aquí se prestaba la grosería. Ok, ese sí no lo conocía. Muchas gracias, Valentina. Vamos ahora con, digo, perdón, muchas gracias, Jimena. Vamos con Fuentes Valentina. Fuente Valentina, por favor, te escuchamos. Sí, también de Stephen King hay un libro que, bueno, según yo no es muy conocido y está muy cortito y está padre, que se llama Montado en la Bala. Montado en La Habana. Ok, bueno, ese tampoco lo conocía. Yo de Stephen King, pues sí tengo la colección de Proceso, que, bueno, cuando salió sí me la armé toda, con un poco de sacrificio, pero pues tengo, bueno, también tengo uno empieza con, es como, son varios libros de él, no sé si lo conozcan, es Apocalipsis, es una primera historia, pues el libro es así de gordo. Los más gordos que tengo de él, pues el de It, que viene en 2 tomos, igual gordotes. No, bueno, a mí me gusta más dentro de la temática del terror, un poco más dentro del vampirismo, esta escritora que se llama Anne Rice. Ella escribe Entrevista con el vampiro, que si han visto la película, el libro es totalmente, bueno, para mí, en mi opinión es delicioso. Bueno, me encanta mucho el tema de los vampiros. Eh, y también, bueno, esta película también, Nosferatu, pues sí, también. Obviamente es como apenas en días pasados, hace como 3 días o fue la semana pasada, no recuerdo bien, que se cumplieron años, cumpleaños el actor de Nosferatu, bueno, que ya falleció. Pero ahí lo tengo presente siempre porque pues sí soy bien fan de Nosferatu. Y bueno, del vampiro, del tema de los vampiros. Muchas gracias a los que participaron. Continuamos con la presentación que ya casi termina. Y ahora, bueno, les pregunté por qué cuentos o qué historias conocían para más o menos explicarles ahora, pues, qué tipos. Ay, sí te cambié uy. Para saber, bueno, mencionarles qué tipos de personajes existen en el cuento de terror y que también puede ser un elemento para sus cuentos. Y bueno, hay dos tipos hay dos rasgos distintos dentro de los grandes personajes del cuento de terror. Y bueno, estos se pueden, las clasificaciones que existen son la clasificación de convencionales. Estos son personajes que pertenecen al mundo de lo racional o de lo confiable, ya sean del bando del protagonista o no. Este tipo de personajes convencionales son los que podemos encontrar, como ustedes mencionaron, como enfermedades mentales o cuestiones de la misma vida que los han puesto como pues en esa forma antagonista o también colaborador dentro del mismo protagonista. Que estos pues le pueden ayudar dentro de una escena al personaje protagonista, que puede ser tanto malo como bueno. Y en este caso los convencionales obviamente pues pertenecen a un mundo racional. Ahorita más adelante vamos a ver por qué decimos que es de un mundo racional. Los siniestros o misteriosos son aquellos que se muestran ambiguos frente a la trama y a la mirada del narrador. Ocultan sus motivaciones, invitan a la atmósfera de expectativa, angustia o desconfianza. Este tipo de personajes siniestros o misteriosos son los que mencionamos, pero no sabemos mucho de ellos. Es decir, como una persona que observa desde lejos, pero no sabemos ni por qué está observando desde ese punto, no sabemos cuáles son sus intenciones, solamente lo ponemos ahí como una forma misteriosa para pues, darle esa expectativa al lector de que, bueno, ¿qué onda? ¿Por qué nada más está observando desde ese punto y no participa en la misma escena? Igual es un recurso para subir la atención o mantenerla, este tipo de personajes. Y ya llegando a otro plano, son los personajes monstruosos. Estos son aquellos que por lo general son del orden de lo fantástico, lo siniestro, lo aterrador o lo perturbador, y ya sean literalmente monstruos, es decir, criaturas fantásticas, o personas que llevan a cabo acciones monstruosas y que por lo general juegan con el rol de antagonista. Esto lo vemos bueno,
Un ejemplo también sería regresar al Eterno Prometeo Frankenstein o el Eterno Prometeo de Mary Shelley. Este personaje en un principio pues es una persona humana, bueno, no humana en el aspecto de su apariencia, porque si recordamos Frankenstein es un monstruo que es construido a partir de partes de cuerpos de otra persona. Sí, Salvador. Pero Frankenstein no era, es el doctor, ¿no? El que creó al monstruo. Ajá, sí, de hecho al monstruo se le nombra Frankenstein, pero el doctor es el doctor, efectivamente el doctor Frankenstein, el que lo crea. Y bueno, de hecho, pues en el libro viene la criatura o el monstruo. No hay como un nombre para el monstruo, solo es un monstruo. Sí, ya después se le puso el monstruo de Frankenstein, pero el monstruo de Frankenstein porque lo creó el doctor Frankenstein. Sí. Frankenstein y ya después ya lo agarraron como nombre oficial. Claro, sí, ya después se le fue adaptando el nombre. Sí, yo un día en una fiesta vi una figura que creo que era de Frankenstein que decía ahí, pero era diferente, era como una cosa así armada con varias partes de cuerpos y era como una escultura normal, pero estaba grande y tenía partes de órganos pegados. Bueno, es que dentro de la literatura pues está plasmado así como una integración de varios cuerpos, ya que se le haya puesto el color verde, la cara con herraduras y los zapatotes, un traje gris, ya es parte de los estereotipos que se fueron creando de las figuras, que también más ahorita creo que vamos a ver en cuanto a los estereotipos de figuras. Por eso, bueno, más que nada, esta es una explicación hacia los tipos de personajes que ustedes pueden meter dentro de su obra. Está desde un convencional que va del mundo racional o del mundo en el que estamos, digamos, que vemos, olemos, sentimos y que no está dentro de una ficción. Es decir, pues personajes que tal vez nos pueden hasta parecer perturbadores o que nos causan miedo, desde una persona que te sale, pues vas regresando de una fiesta a medianoche y de repente ves a lo lejos una persona fumando un cigarro en la esquina y con la mirada sospechosa, pues ya desde ahí puede ser una persona que no sabemos ni qué onda y pues que nos puede causar temor y que no sabemos que, como no lo conocemos, no sabemos si nos puede causar algún daño. En el otro ámbito, pues los personajes siniestros o misteriosos, pues podría entrar una persona que nos está observando desde lejos, pero que ni siquiera nosotros la vemos, pero que está en la historia y que dentro de esa historia, pues nos la están mencionando para que el lector se vaya con esa expectativa o con esa pues atmósfera de miedo o temor de que qué va a pasar con este personaje y que principalmente pues es como un recurso para pues despertar la duda o la desconfianza hacia él. Y por este este tipo de último de personajes, que son los monstruosos, que como les comento, pues pueden entrar los vampiros, que bien sabemos que la explicación para que se genere un vampiro es que otro le chupó un poco de la sangre y por eso digamos que es como una enfermedad de la cual se contagian y les da la sed de querer más sangre. O pues otro tipo de vampiros que son los hombres lobo, o varios vampiros como también lo mencionamos las brujas y que pues, principalmente pues, les pueden servir para elementos dentro de de sus mismos cuentos. ¿Profe? Dígame, la escucho. Ahorita, bueno, estoy con un familiar y me dice que tiene el cuento de Frankenstein de Mary B. Shelley. Mary Shelley. Ajá. Ajá. Pues, bueno, dice que está bueno. Ok. Sí, para que sepa si es bueno, ahí es otra cuestión. Hay que checar cuando uno empieza a adentrarse más en la literatura, hay que ver qué tipo de editorial se adquiere. Yo lo que les recomiendo, y bueno, tal vez sea una mala recomendación o buena, Editores Mexicanos Unidos de preferencia no la compren, sé que es una edición más económica, pero luego no vienen contenidos o vienen también acotados. Sí, ¿alguien quería hablar? ¿Lo escuchó? Sí, yo tengo una edición del Conde de Montecristo de Editores Mexicanos Unidos y de Frankenstein tengo una edición que está ilustrada, pero es de otra editorial. A lo que iba, bueno, por lo que mencionó la compañera, es el libro del Eterno Prometeo o Frankenstein. Siempre se los recomiendo, siempre por Rúa. Por Rúa es una de las mejores ediciones. Aquí lo tengo siempre a la mano, de hecho. Mis ediciones consentidas son por Rúa. O bueno, a veces hay que también checarse que sea una edición nueva.
para que voy a interrumpir tantito la, la grabación, pero miren, ay, es que con el filtro se transparenta, pero esta es mi edición del Eterno Prometeo de Mary Shelley, es de Porrúa, ay, ahora desaparezco todo. Bueno, pero el chiste es que viene a columna sencilla, pero lo más importante de este libro, y que siempre tiene, bueno, cuando si es que algún día compran el libro de Frankenstein, importantísimo, importantísimo, las cartas es algo que da pie a todo. En las primeras páginas, bueno, el libro empieza no con la novela, empieza con las cartas. Es lo primero que le da razón al libro, es las cartas que Víctor le escribe a su hermana y que ella también le contesta. Eso es fundamental, bueno, es una parte, bueno, que a mí siempre esta parte de las cartas tiene que venir. Ay, tengo una solicitud de Flores Alan, lo vamos a aceptar a ver si ahorita todavía entra y bueno, si ven que entra Alan, bueno, ahí ahorita hablo con él. Bueno, voy a continuar con la clase, con la proyección. Y no sé, bueno, pues no sé quién habló ahorita, pero sí, pues díganle que lea, termine ese libro y que si hay otro libro de Mary Shelley, no es tan conocido, ahorita no recuerdo cómo se llama, pero Mary Shelley publica 2 o 3 libros no tan conocidos. No es la misma temática, pero pues ahí le puede servir. Ahí si ven que entra Alan, pues ya ahorita hablamos con el señorito, con el joven Alan. Bueno, voy a continuar con la presentación. No existe ninguna otra duda, ningún otro comentario, sino para continuar. Ok. Ahora veamos los motivos recurrentes en historias de terror. Bueno, este tipo de relatos a menudo tienen presencia perdón, de fantasmas, vampiros, monstruos u otras criaturas sobrenaturales, los que les decía que se entran en el ámbito de los personajes monstruosos. Bueno, también otra característica es que hay asesinato, hay robo, violaciones, situaciones traumáticas o, bueno, situaciones angustiantes. Ya esas situaciones, pues ya es a elección de ustedes, escritores, que, bueno, que están en este ámbito, pues van a elegir ese tipo de elementos. También dentro de motivos recurrentes dentro de las historias hay elementos mágicos, elementos sobrenaturales, demoníacos o religiosos. Mágicos pues podría ser que algo se levanta de la nada o sobrenatural que aparece una luz extraña. Demoníacos pues representaciones demoníacas no pues ya han visto, no sé si han visto la película del Exorcista, pues también es un elemento demoníaco pues religioso, ¿no? Y también existen argumentos también de venganza, justicia, perdón, retaliación o descubrimiento de tesoros y mensajes ocultos. Es decir, pues cuando son motivos que suceden en las historias, todos estos son enumerados para que precisamente dentro de sus historias, pues cuando se les pida un cuento o ustedes quieran escribir un cuento, puedan mezclar estos elementos o si ya tienen algún cuento pensado, pues puedan decir, yo quiero escribir un cuento de fantasmas, pero no se me ocurre otro elemento para el mismo cuento. Bueno, pues me puedo valer de que ese fantasma es producto de un asesinato con violencia eh, y él quiere vengarse porque pues no quedó bien siendo un fantasma y por medio de pues de hechos sobrenaturales pues da justificación a su relato. Es como un pequeño ejemplo que pueden armar ustedes con los elementos y con principalmente todo lo que les he estado mostrando ahorita. Ahora pasemos, bueno, antes que de pasar a los tipos de cuento, no sé si quedó alguna duda, algún comentario al respecto de lo anterior, que tengan alguna duda o comentario, los escucho. Si nos continúa para continuar con la presentación. Que yo creo que voy a continuar porque ya vi que queda poco tiempo y también quiero que hagan todavía el examen diagnóstico. Los tipos de cuentos. Los cuentos de terror con la alegoría moral. Esto son situaciones de miedo, suspenso o angustia que conducen a una suerte de moraleja.
enseñanza o conclusión moral de algún tipo, es decir, operan como una fábula o un cuento tradicional. Estos son los de alegoría moral que dejan pues principalmente una enseñanza o una moraleja. Los cuentos de terror con metáfora psicológica es igual una situación terrorífica en una realidad alegórica con un contenido psicológico o emocional y genera malestar al protagonista, quien puede o no estar sufriendo de una enfermedad mental, que es lo que comentamos al principio, ¿no? Las metáforas psicológicas, enfermedades mentales, situaciones de terror. El cuento de terror fantástico, aquí es totalmente, pues se quebran las leyes de lo normal o del universo y hacen parecer monstruos, criaturas, fenómenos aterradores e inexplicables. Es decir, pues es totalmente un cuento de corte fantástico en el cual pues puede entrar como personaje un lobo, un hombre lobo, puede entrar un alien, lo que se les ocurra dentro de los cuentos de terror fantástico. Y el cuento de terror urbano, bueno, es algo, bueno, este tipo de cuentos es algo que me gusta más. Ese lugar tiene dinámicas de la ciudad, el crimen, las persecuciones y la vida anónima. Y bueno, un largo etcétera, porque es parte de lo que sucede en un acontecer cotidiano de la vida urbana. Y aquí ahí quedaría como pregunta, ¿cuál es la diferencia entre terror y horror? Bueno, entre estos dos términos se emplean de manera más o menos indistinta, ya que tienen varias similitudes, pero esas similitudes también tienen rasgos específicos. Pero especialistas en el tema como Noel Carroll, pues los distinguen en con base a ciertos detalles. Para que sea un cuento de terror o de horror, bueno, terror más que nada, es la presencia de una criatura monstruosa que transgrede las normas del mundo como lo comprendemos. Y esta clave del rato es el horror. Aquí para que quede bien apuntalado. Bueno, la presencia de criaturas monstruosas que transgreden las normas del mundo como lo comprendemos, este es el horror, ¿no? Y el relato de terror es un rol antagónico. Puede cumplirlo un ser humano a la perfección. Sin embargo, uno podría argumentar que dicho ser humano estaría actuando de una manera monstruosa. Es decir, en el horror, pues puede ser principalmente. He aquí cuando está esa delgada línea entre terror y horror. Mientras en un relato de horror puede aparecer una criatura monstruosa del mundo fantástico que rompe con las mismas leyes que están establecidas dentro de un relato de horror, porque en el relato no, dentro de un relato de terror, porque en el de terror puede ser cualquier humano. En un relato de horror siempre vamos a encontrar seres fantásticos o sobrenaturales. En un relato de terror pues cualquier persona puede ser la que cumpla con el rol de antagonista y que puede causar daño a un ser humano o que puede causar ese miedo. Regresemos un poco al ejemplo del Resplandor. Ahí sería un personaje de terror porque es el mismo jefe de familia o el padre de la familia el que agrede a su hijo y a su esposa por la locura. Y sería ahí es donde entraríamos en el terreno del terror. En el caso de un personaje de horror, pues nos seríamos al ejemplo de Mary Shelley, en el cual pues es una persona que viene de la muerte desde un principio, pues ya es un ser fantástico porque está regresando de la muerte con trozos de humano, bueno, con pedazos de otras personas. Entonces desde ahí pues ya sabemos que es un personaje de horror porque es de hecho fantástico y el otro pues es un personaje de terror porque es un hecho que puede realizarlo cualquier persona humana. No sé si quedó comprendido esta parte. ¿Alguna duda al momento? No, ninguna duda. Ninguna. Vale, muchas gracias. Continuaré. El horror es una alteración de la realidad, pero que tiene una explicación o justificación y bueno, consigue un temor más personal. Esto lo dice según López, el horror se mantiene lejos del imaginario colectivo y presenta una reacción más individual, una reacción más personalizada del temor. Ahora pasemos a lo que es el cuento de horror. Bueno, esto es un poco también de la historia del cuento de horror. Antes de comenzar es necesario dejar en claro las definiciones que se tomaron para referirnos a cada uno de los elementos del análisis. Pues en principio vamos a definir el término de cuento por Norma Lazo en 2004.
Dice, asegura que este tiene su origen en los mitos y leyendas creados por el hombre para dar respuesta a fenómenos que le eran inexplicables, que esto lo vimos en la primera parte de la clase, que toda justificación pues es, mitológica da explicación a hechos inexplicables o seres inexplicables. Y dice que la capacidad de imaginar del hombre es la causa de que esta tradición oral se haya transformado en lo que hoy conocemos como cuento y que ésta se haya desarrollado hasta desembocar en distintos géneros, entre ellos el cuento de horror y lo que les mencionaba de esta tradición que empezó con también una recopilación pues de origen oral, de las cuales pues se tenía miedo y pues después pasaron a ser una tradición más en forma plasmada en un soporte que es el libro. Bueno, el género del horror puede representar vacilación de la que el Todorov habla. Aquí vamos a ver a un cuentista de lo fantástico, el señor Todorov, pues, que entra en el terreno de lo fantástico y dice que puede existir en el horror un momento en el que durante si los hechos son explicables de acuerdo a nuestra experiencia o si no lo son. En este sentido, o en otras palabras, llegamos a dudar si se trata de un cuento de horror o de terror, ya que, como les comentaba, hay una delgada línea entre esas diferencias de terror o horror, pero más que nada las características principales del terror se desembocan en que es un personaje de la realidad o de nuestra realidad, y en el horror principalmente son personajes que tienen características de maravillosas o de índole monstruosa. Y eh, bueno, solo abundar que dentro de lo extraño existen dos subgéneros que son lo fantástico extraño y lo extraño puro. Ahora, según Lenina Méndez, en 1999 dice, lo importante en una obra de terror es el manejo adecuado del enigma, lo cual hace mantener la atención al lector. ¿Qué quiere decir con el manejo adecuado del enigma? El enigma es algo que no conocemos, algo que no sabemos qué es. Entonces es tener un especial cuidado con las palabras que vamos a poner en nuestro cuento para que sea logrado esa extrañeza hacia lo que estamos narrando. El horror necesita en cierto grado de la cooperación del lector, pues como lo dice Erkani Lopes, este género necesita de la reacción del lector, desenterrar sus temores, y esto se logra mediante la alteración de la realidad, convirtiéndola en una agresiva, lacerante y mortal. Es decir, nosotros tenemos que echar mano de nuestro lector, tenemos que atraparlo en nuestra historia para que él sienta lo que nosotros queremos que sienta, y eso lo vamos a hacer con elementos que vamos a adquirir dentro del taller para desenterrar esos temores, para que esa persona lectora que queremos que nos va precisamente a leer nuestro cuento, descubra algo que no había sentido antes. Aquí unos ejemplos de cuento de terror. Bueno, El gato negro y el corazón del ator de Edgar Allan Poe, El Horla y la noche de de Maupassant, El rincón alegre y la renta espectral de Henry James, El horror de Dunsquin y el color que cayó del cielo de H.P. Lovecraft, Los sauces y el Wendigo de Algernon Blackwood y La pata de mono de Joe Jacobs. Bueno, es un buen libro. El espectro y el almohadón de plumas de Horacio Quiroga. Y bueno, esto sería todo por parte de las diferencias entre terror y horror. Y ahí, bueno, vimos a, a mi papá con mi mamá, no es cierto, al señor Nosferatu. Y bueno, hasta aquí voy a detener la grabación. Y ahora sí me gustaría